¿Qué podemos conocer entonces de Génesis capítulo 1:1 cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Número uno, lo primero que podemos conocer es que el Dios del universo es exclusivo. El Dios del universo es exclusivo. Desde el primer verso del canon emerge la exclusividad de Dios. No empieza probando su existencia. La Biblia no le interesa eso, no le interesó al autor bíblico, no le interesó a Dios. Por tanto declara: en el principio Dios creó, dando por sentado que hay un Dios único, el Dios del universo. La narrativa del Génesis, contrario a las historias y mitos ancestrales, no comienza con deidades rivales en conflicto en medio de historias dramáticas. Usted sabe que hay muchas historias paralelas a la Biblia de la creación. Los expertos en el Antiguo Testamento nos pueden contar muchas historias donde el hombre y los dioses de la antigüedad crearon y estructuraron la existencia. Una de ellas, por ejemplo, es la famosa Enuma Elish, una antigua epopeya mesopotámica sobre la creación que narra la historia de Marduk. Esta historia del dios Marduk, un dios de Babilonia, dice que era hijo del dios Ea y la diosa Damkina, y por ansias de protagonismo, Marduk vence a la diosa mayor Tiamat y se hace del orden y control. Y cuando Marduk controla y gobierna, se convierte en el señor de los dioses del cielo y de la tierra. Y entonces Marduk comienza a estar en posición y en autoridad para crear al hombre y el universo que existe. A diferencia de estas y otras cosmovisiones, la Escritura certifica que Dios es único y creó el universo ex nihilo, de la nada. Para Dios no existían condiciones previas, no hubo conflicto, no hubo dioses en guerra. Él es y era Dios. Dios único en su clase, Dios único en excelencia, correctamente posicionado y en autoridad para crear. Al respecto, uno de los profesores más reconocidos acá de los Estados Unidos, el hermano Vernon Poitres, denota lo siguiente sobre Dios. Dice: este Dios gobierna y controla el mundo en su totalidad, no tiene competencia ni interferencia de otros dioses. La creación no le ofrece resistencia, sino que hace todo lo que dice. ¿Te puede decir un amén al Dios que usted tiene? Amén. Tenemos un Dios exclusivo, tenemos un Dios único. Nadie le ofrece resistencia a nuestro Dios. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Siguiendo en el tema de la exclusividad de Dios, vemos que en el Nuevo Testamento podemos advertir que el Dios exclusivo del universo es un Dios en tres personas. ¿Quiénes son estas tres personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siendo así que hay tres personas, que hay una Trinidad, es auténtico hablar de creación trinitaria. Hay una creación trinitaria, y cuando hablamos de creación trinitaria, es que cada persona de la Trinidad tuvo un papel en la creación. Ahora bien, usted me dirá: bueno, pastor, pero eso no lo dice Génesis. Claro que no. La creación trinitaria es un concepto gradual a través de las Escrituras. Lo vamos conociendo, vamos asimilando a través de la lectura, del avance de la Escritura, que hay una creación trinitaria. Dios, por medio de su Espíritu y de su Hijo, creó todo lo que existe.
lo que está en los cielos y en la tierra. Por ejemplo, en una apología sobre la creación, el pastor Jonathan mencionó a Job. Yo lo voy a mencionar también. Job señala el papel del Espíritu Santo cuando dice ahí en Job capítulo 26, versículo 7 y el 13, la primera parte, él dice, hablando de Dios, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada, y miren bien lo que dice el 13, su espíritu adornó los cielos. El Espíritu de Dios, la persona del Espíritu, dice, adornó los cielos. Pero hablando del Hijo, gloria a Dios también por el Hijo, el autor de Hebreos reconoce en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, y dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios es exclusivo. La Trinidad es exclusiva. Así que el Dios Trino es el autor, productor, director y actor principal de la historia de la creación, el cual se ha dado a conocer en la exclusividad de su obra. Porque el Dios que es exclusivo tiene una obra exclusiva. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios exclusivo no puede hacer una obra barata. Un Dios exclusivo no puede producir una gracia, una misericordia barata. Un Dios exclusivo produce cosas exclusivas. Y dice la Escritura ahí en el Salmo 19, versículo 1 y 2, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. Miren estas 4 palabras: cuentan, anuncian, emite, declara. La creación declara la gloria de un Dios exclusivo.